Esto no es una predicción. Esto es una autopsia de un evento que ya ha comenzado. La mayoría de ustedes vive preocupada por conflictos militares, por tanques en fronteras lejanas o por discursos políticos vacíos en los noticieros de la noche. Pero mientras miran el espectáculo de distracción, la verdadera guerra, la única guerra que tiene el poder de vaporizar sus ahorros en cuestión de horas, se está librando en silencio en los servidores de alta frecuencia de los bancos centrales. No es una guerra de soldados, es una guerra de deuda. Y la situación actual se define con un solo concepto de la teoría de juegos en destrucción mutua asegurada. Imaginen a dos hombres encerrados en una habitación pequeña, sellada herméticamente y empapada de gasolina hasta el tobillo. Uno de los hombres es Estados Unidos, la potencia hegemónica en declive, que posee la máquina de imprimir el dinero que el mundo usa. El otro hombre es China, la potencia industrial en ascenso, que posee la mayor cantidad de deuda de esa potencia en declive. Estados Unidos sostiene un lanzallamas apuntando a la economía china. China sostiene un encendedor apuntando a la montaña de bonos del Tesoro americano sobre la que están parados. Si uno dispara, ambos arden. Si uno enciende la mecha, la habitación explota. El problema es que ustedes, sus familias, sus negocios y el futuro de sus hijos también están encerrados en esa misma habitación. No tienen armas, no tienen vas. Solo están allí, observando cómo a estos dos gigantes les tiembla la mano. La historia financiera es un cementerio de imperios que creyeron ser invencibles hasta que la matemática los aplastó. Y el patrón que estamos viendo hoy en los gráficos de la deuda global es idéntico a las señales vitales de un paciente antes del paro cardíaco. No necesitan creerme a mí. Miren los registros. Japón, década de 1980. Eran los dueños del futuro. Compraban edificios emblemáticos en Nueva York. Su tecnología dominaba el mercado. Su economía parecía imparable. Creían que podían desafiar al dólar sin consecuencias. La respuesta de Washington fue brutal y financiera, no militar. En cuestión de años, el milagro japonés se convirtió en una pesadilla de estancamiento, de la que nunca despertaron. Miren la crisis asiática de 1997. Tigres económicos que rugían con fuerza fueron domesticados y quebrados en semanas, cuando el capital huyó de regreso a la seguridad del dólar. El mensaje histórico es claro, brutal y repetitivo, aun cuando el gigante asiático tropieza, o cuando intenta correr demasiado rápido, el sistema global no solo se tambalea, y cuando esa fractura ocurre, la onda expansiva no viaja en kilómetros, viaja en tipos de cambio. Aquí es donde la narrativa geopolítica deja de ser un tema de intelectuales y se convierte en una emergencia para su bolsillo. Ustedes viven en el mundo hispano, viven en economías periféricas, frágiles, gestionadas por una clase política que no entiende o no le interesa entender la magnitud del tsunami que se avecina. Si China decide, en un movimiento desesperado o estratégico, vender masivamente sus bonos del Tesoro estadounidense para defender su moneda o para dañar a su rival, el efecto en el mercado global será inmediato. El dólar, la moneda en la que su país paga sus deudas y compra su energía, entrará en una espiral de volatilidad extrema. Podría colapsar, destruyendo el valor de las reservas de sus bancos centrales, o podría dispararse hacia la estratosfera, haciendo que la deuda externa de sus países sea impagable de la noche a la mañana. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado para el ciudadano común en Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México o en Bogotá, es el mismo, la aniquilación del poder adquisitivo. Su moneda local, y así el peso, el sol, el real o el euro periférico, es la primera víctima colateral en este fuego cruzado. Los grandes elefantes pelean, y la hierba es la que termina aplastada. Ustedes son la hierba. La promesa de este análisis es fría y directa. No estamos aquí para especular sobre quién ganará la guerra comercial. Eso es irrelevante para su supervivencia financiera. Estamos aquí para diseccionar el mecanismo de la trampa. Porque lo que está en juego no es la hegemonía mundial dentro de 50 años. Lo que está en juego es el precio de la comida en su mesa el próximo mes. Lo que está en juego es si sus ahorros de toda la vida valdrán algo o si se convertirán en papel mojado. Los números, fríos e incapaces de mentir, nos dicen que la tensión en la cuerda ha superado el límite de ruptura. El sistema financiero global, basado en la confianza ciega en la deuda americana y en la producción barata china,
está a punto de romperse. Y cuando lo haga, no habrá aviso previo en las noticias. Solo habrá un antes y un después. Somos los próximos en la lista de bajas. Y la única forma de no ser una estadística es entender la autopsia antes de que el cuerpo se enfríe. Para entender por qué su dinero vale cada día menos, deben entender la arquitectura de la prisión en la que vivimos. La llamamos la trampa del dólar. No es una metáfora poética, es un mecanismo de control financiero diseñado meticulosamente. Durante décadas, el mundo hispano ha operado bajo una ilusión de soberanía. Sus políticos salen a los balcones, se envuelven en banderas nacionales y prometen independencia, desarrollo y futuros brillantes. Mienten. La realidad forense es que nuestras economías no son soberanas. Son furgones de cola en un tren que se dirige al abismo, conducido por maquinistas en Washington y Beijing que ni siquiera saben que existimos. La ansiedad que sienten cada vez que van al supermercado y ven que los precios han subido. Esa sensación de asfixia cuando intentan planificar el futuro y se dan cuenta de que es imposible, no es paranoia, es la percepción correcta de su propia impotencia. Somos pasajeros atados en un barco capitaneado por locos. Si China estornuda, si su sector inmobiliario colapsa, o si sus bancos entran en crisis, América Latina y el sur de Europa no contraen un resfriado, contraen neumonía económica terminal. La interconexión es total, la fragilidad es absoluta. Analicemos la trampa desde la perspectiva del carcelero. China ha acumulado billones de dólares en reservas. Es el mayor acreedor del mundo. Sobre el papel, esto parece poder. En la práctica, es una cadena. China ha trabajado durante 40 años vendiendo productos baratos al mundo, y a cambio, ha recibido papeles de deuda emitidos por Estados Unidos. Si China quisiera destruir a Estados Unidos hoy, podría vender toda esa deuda de golpe. Inundaría el mercado con bonos. Los tipos de interés en Estados Unidos se dispararían y la economía americana colapsaría. Pero aquí está la trampa, la ironía cruel del sistema. Si China hace eso, el valor de los billones de dólares que aún tiene en sus bóvedas se desplomaría a cero. Destruir a su enemigo implica suicidarse financieramente. Están encadenados al tobillo, no pueden salir del dólar sin quemar su propia casa. Y mientras intentan desesperadamente diversificar comprando oro, comprando minas en África y puertos en Sudamérica, el reloj sigue corriendo. Cada día que pasa dentro de la trampa del dólar es un día más cerca del momento en que la tensión se vuelva insostenible. Pero hay un tercer actor en esta tragedia, uno que nos concierne directamente y al que debemos señalar sin piedad: en la clase política local, corrupta e inepta del mundo hispano. Mientras los gigantes geopolíticos juegan una partida de ajedrez tridimensional por el control del planeta, nuestros líderes han estado jugando a las cartas marcadas para enriquecerse rápidamente. Durante los años de bonanza, cuando China compraba nuestras materias primas a precios récord, ¿qué hicieron nuestros gobiernos? Invirtieron en industria, crearon fondos soberanos de reserva como Noruega, ¿fortalecieron la moneda? No. La evidencia es condenatoria. Despilfarraron la riqueza, aumentaron el gasto público improductivo para comprar votos, crearon estructuras estatales obesas y parásitas, vendieron nuestros recursos naturales al mejor postor sin asegurar transferencia tecnológica. Nos dejaron completamente expuestos, sin escudo y sin espada, ante la guerra que se avecina. La casta política no solo es culpable de robo, es culpable de negligencia criminal de alto nivel. Han vendido la soberanía económica de la región a cambio de comisiones y poder temporal, dejándonos a merced de un choque externo del que no tenemos control. Por eso, es vital que entiendan que el proceso de desacoplamiento, el gran divorcio entre Oriente y Occidente, no es un evento futuro que podría suceder, ya ha comenzado. La inflación que carcome sus salarios hoy no es transitoria ni es culpa exclusiva de una guerra en Europa. Es el sonido del sistema rompiéndose. Es el fin de la era de los productos baratos subsidiados por la mano de obra china. Es el fin de la energía barata. Es el comienzo de una nueva era de escasez y volatilidad. La trampa del dólar se está cerrando, y los muros se están estrechando. Sus líderes no tienen un plan B, porque nunca pensaron que el plan A fallaría. Siguen imprimiendo dinero local como si tuviera valor, mientras el mundo real exige activos duros. La ansiedad que sienten es su instinto de supervivencia
alertándoles de que el sistema está roto. Y tienen razón. La estructura misma de la economía global se está reconfigurando violentamente. Y en esta nueva configuración, los países que no tienen sus cuentas en orden, los países gobernados por el populismo y el déficit, son los que pagarán la factura más alta. Bienvenidos a la realidad de la trampa. Para validar la tesis de que esto es un asesinato premeditado y no un accidente, debemos examinar el cuerpo del delito anterior. La historia económica no es creativa. Si quieren saber cuál es el destino que le espera a China si da un paso en falso, o qué es lo que Estados Unidos está intentando provocar, solo deben mirar los archivos forenses de 1985. El sujeto de prueba fue Japón. A principios de la década de 1980, Japón no era solo un país rico, era la amenaza existencial para la hegemonía americana. Un rol idéntico al que ocupa China hoy. La narrativa en Washington era de pánico absoluto. Los coches japoneses inundaban las carreteras americanas. La electrónica de Sony y Panasonic humillaba a la industria estadounidense. Y los inversores de Tokio compraban trofeos culturales, como el Rockefeller Center y los estudios de cine de Hollywood. Japón era la máquina de exportación perfecta, acumulando superávits comerciales gigantescos a expensas del déficit americano. El mundo estaba convencido de que el siglo XXI sería japonés. Se equivocaron. No entendieron que Japón, al igual que China, hoy, había construido su castillo sobre la arena de la dependencia del consumidor americano y del sistema dólar. La ejecución de la economía japonesa no requirió ni un solo misil. Se llevó a cabo en una sala de conferencias en el Hotel Plaza de Nueva York. El 22 de septiembre de 1985, los ministros de finanzas de las potencias occidentales, liderados por Estados Unidos, obligaron a Japón a firmar lo que hoy conocemos como el Acuerdo Plaza, bajo el eufemismo diplomático de cooperación, para equilibrar los desequilibrios comerciales. Estados Unidos dictó la sentencia. El dólar debía devaluarse y el yen debía revaluarse drásticamente. Washington le dijo a Tokio: tu moneda es demasiado barata, eso te hace demasiado competitivo. Sube el precio de tu moneda, o cerramos el mercado americano a tus productos. Japón, siendo un aliado militar y político dependiente, obedeció. Fue un suicidio asistido. En los 2 años siguientes, el valor del yen se duplicó frente al dólar. Para un país que vivía de exportar, esto fue letal. De repente, los productos japoneses costaban el doble en el extranjero. Sus exportaciones se desplomaron. La fábrica del mundo cerró sus puertas. Para compensar la pérdida de competitividad externa causada por el Acuerdo Plaza, el Banco de Japón cometió el error fatal que completa el patrón. Bajaron los tipos de interés y llenaron el mercado interno de liquidez barata para estimular el consumo doméstico. Intentaron reemplazar la demanda extranjera con deuda interna. El resultado fue la creación de la mayor burbuja especulativa de la historia moderna en el mercado inmobiliario y bursátil de Tokio. Los precios de la tierra en el Palacio Imperial valían más que toda California. Era una alucinación financiera, y como toda alucinación inducida por el crédito barato, terminó en un colapso devastador. A principios de los 90, la burbuja estalló. El mercado de valores cayó un 60%. Los precios inmobiliarios se hundieron, y la economía japonesa entró en lo que los economistas llaman la década perdida. Pero no fue una década. Han sido 30 años de estancamiento, deflación y deuda zombie. Japón pasó de ser el conquistador del mundo a ser un geriátrico económico. La conclusión de este caso de estudio es vital para entender el presente. Los líderes del Partido Comunista Chino han estudiado el Acuerdo Plaza obsesivamente. Lo ven como una advertencia histórica, un memento mori. Saben perfectamente que Estados Unidos intentará aplicar un Acuerdo Plaza 2.0 a China para frenar su ascenso. Saben que Washington presionará para revaluar el yuan, para asfixiar sus exportaciones y para forzar una crisis interna. La diferencia es que China no es un aliado militar de Estados Unidos, es un rival estratégico. Por eso, Beijing está acumulando oro a un ritmo frenético, deshaciéndose de bonos del tesoro y blindando su sistema financiero. No están actuando por capricho, están actuando bajo la lógica de la supervivencia. Han visto el cadáver de Japón y se niegan a ser el próximo cuerpo en la morgue. Pero la trampa del dólar
es insidiosa. Al intentar evitar el destino de Japón, China está inflando su propia burbuja inmobiliaria interna, replicando casi paso a paso los errores previos al colapso. El patrón se repite. El intento de escapar de la trampa, a menudo, es lo que la activa. La evidencia contra la estabilidad del sistema actual no se limita a un solo caso. Si ampliamos el foco, vemos que el patrón de destrucción de riqueza periférica es una característica del diseño del sistema dólar, no un fallo. Analicemos la prueba B en la crisis asiática de 1997. Este evento es la demostración empírica de lo que sucede cuando economías emergentes intentan desafiar la gravedad financiera. Durante los años 90, los tigres asiáticos Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, eran los favoritos de Wall Street. Crecimiento explosivo, modernización rápida. Pero cometieron el pecado capital. Ataron sus monedas locales al dólar estadounidense para dar seguridad a los inversores extranjeros. Fue una invitación al desastre. Cuando el dólar se fortaleció y la especulación atacó, estos bancos centrales tuvieron que quemar todas sus reservas de dólares para defender el tipo de cambio fijo. Fue una batalla matemática que no podían ganar. En cuestión de semanas, las reservas se agotaron. Las monedas colapsaron. El baht tailandés, la rupia indonesia y el won coreano se desintegraron. El poder adquisitivo de millones de ciudadanos se evaporó instantáneamente. Empresas solventes quebraron solo porque sus deudas estaban en dólares y sus ingresos en moneda local devaluada. El Fondo Monetario Internacional entró como el liquidador, imponiendo austeridad brutal y vendiendo los activos nacionales a precio de saldo a inversores occidentales. La lección forense de 1997 es clara. A nadie puede mantener un tipo de cambio fijo contra el dólar sin reservas infinitas. Y, en el mundo hispano, donde nuestros políticos a menudo sueñan con dolarizaciones mágicas o tipos de cambio fijos sin disciplina fiscal, esta lección es una sentencia de muerte ignorada. La fragilidad es estructural. Si no controlas la moneda de reserva, no controlas tu destino. Eres simplemente un inquilino en tu propia economía, esperando la orden de desalojo. Avancemos a la prueba SEAM, la crisis financiera de 2008. Aquí vemos la simbiosis tóxica en su máxima expresión. Cuando el sistema bancario estadounidense colapsó debido a la avaricia de las hipotecas subprime, el mundo debería haber abandonado el dólar. La lógica dictaba que la moneda del país que causó el desastre debería perder valor. Ocurrió lo contrario. El mundo corrió hacia el dólar buscando seguridad, y China lanzó el mayor paquete de estímulo de la historia para mantener sus fábricas funcionando, comprando aún más deuda estadounidense. China salvó al capitalismo occidental en 2008, no por caridad, sino porque no podían permitirse que su mayor cliente muriera. Patearon la lata hacia adelante, inflaron la burbuja de deuda global a niveles estratosféricos para evitar el dolor inmediato. Lo que hicieron fue convertir una recesión necesaria en una futura depresión inevitable. La deuda que se creó para solucionar el 2008 es la bomba nuclear sobre la que estamos sentados hoy. El patrón que emerge al conectar estos puntos: Japón 1985, Asia 1997, Wall Street 2080s, innegable. En cada iteración del ciclo, la crisis se hace más grande y el impacto en la periferia es más devastador. El sistema está diseñado para exportar inflación y sufrimiento desde el centro Estados Unidos hacia la periferia Latinoamérica, Asia, África. Estados Unidos imprime el dinero. Nosotros absorbemos la inflación. Estados Unidos sube las tasas. Nosotros sufrimos la fuga de capitales. Estados Unidos impone sanciones. Nosotros perdemos mercados. Es una maquinaria de extracción de riqueza disfrazada de comercio global. 3 veces la historia nos ha gritado la verdad en la cara. 3 imperios económicos o regionales han sido puestos de rodillas por la dinámica del dólar. Creer que esta vez será diferente para el mundo hispano, con nuestras economías frágiles y dependientes de materias primas, no es optimismo, es negligencia cognitiva. El sistema dólar es una trampa de miel para quien entra buscando crédito fácil, y una guillotina afilada para quien intenta salir o cuando el ciclo cambia. Las pruebas son concluyentes. El mecanismo de nuestra ruina está activado y funcionando perfectamente. Hemos analizado la escena del crimen global y hemos identificado el arma homicida. Ahora,
Es el momento de dictar sentencia sobre la víctima más vulnerable, el mundo hispano. Si piensan que este conflicto entre China y Estados Unidos es un problema lejano, algo que solo afecta a los índices bursátiles de Nueva York o Shanghái, están cometiendo un error de cálculo fatal. La realidad forense, la verdad incómoda que ningún político en campaña les dirá, es que las economías de Latinoamérica y España no son espectadores en este teatro de operaciones, son la zona de sacrificio. Para entender la magnitud del peligro, debemos aplicar la lista de verificación del Apocalipsis a nuestra propia realidad. Debemos mirar bajo el capó de nuestras economías y ver qué es lo que realmente sostiene el valor del billete que llevan en la billetera. Y el diagnóstico es aterrador. No tenemos soberanía, tenemos dependencia. Somos adictos a dos drogas que nos están matando, a la demanda de materias primas de China y el financiamiento, en dólares, de Estados Unidos. Y cuando el camello deja de vender, o sube el precio, el adicto entra en colapso. Apliquemos la fase 1 del patrón en la dependencia estructural de las materias primas. Miren a su alrededor, miren la infraestructura de sus países, miren el supuesto crecimiento de las últimas 2 décadas. ¿De dónde vino ese dinero? No vino de la innovación tecnológica, ni de una industrialización robusta, ni de un aumento real de la productividad. Vino de un accidente histórico en China. Necesitaba comer y construir. China compró toneladas de soja de Argentina y Brasil, cobre de Chile y Perú, petróleo de Venezuela y México, hierro y litio. Esto creó el llamado superciclo de las materias primas. Fue una lluvia de dólares fácil. ¿Y qué hicieron sus líderes, la casta política, con esa oportunidad histórica única? ¿Construyeron un fondo soberano para las vacas flacas? ¿Invirtieron en educación de élite? No, despilfarraron cada centavo. Expandieron el Estado hasta hacerlo insostenible. Financiaron redes de clientelismo político y robaron a manos llenas a través de la corrupción sistémica. Nos hicieron China dependientes. Hoy, si la economía china se frena un 1% debido a su guerra financiera con Estados Unidos, el PIB de Latinoamérica se contrae automáticamente. Nuestra prosperidad es un derivado de la construcción de apartamentos en Beijing. Fase 1, dependencia total y vulnerabilidad absoluta ante el comprador han confirmado en check. Pasemos a la fase 2, la trampa de la deuda en dólares. Aquí es donde la soga se aprieta alrededor del cuello del ciudadano común. A pesar de los discursos nacionalistas y antiimperialistas de muchos líderes regionales, la realidad contable es que el mundo hispano está hipotecado en la moneda del enemigo. Los gobiernos emiten bonos en dólares. Las grandes empresas toman créditos en dólares. Las importaciones de tecnología y energía se pagan en dólares. Cuando Estados Unidos entra en conflicto con China y utiliza el dólar como arma, subiendo las tasas de interés para drenar liquidez global o defender su posición, ocurre un fenómeno de aspiradora. Los dólares huyen de los mercados emergentes n-asatros y vuelven a la seguridad del Tesoro americano. El resultado es matemático e inevitable. A nuestras monedas se devalúan violentamente. Y cuando tu moneda cae, tu deuda en dólares se multiplica. Es una trampa mortal. Tienen que trabajar el doble para pagar la misma deuda que tenían ayer. Esto obliga a los bancos centrales locales a subir sus propias tasas de interés a niveles estratosféricos para intentar retener los dólares. Lo que asfixia la economía real, mata a las pequeñas empresas y dispara el desempleo. Estamos atrapados entre la inflación descontrolada o la recesión inducida. Fase 2, asfixia financiera por deuda externa, confirmado ANCHEC. El veredicto sobre el estado actual de la región es desolador. Estamos desnudos ante la tormenta perfecta. A diferencia de la crisis de 2008, donde teníamos reservas y China estaba comprando agresivamente. Hoy, China está desacelerando y Estados Unidos está cerrando el grifo monetario. No tenemos salvavidas. La clase política, en su infinita irresponsabilidad, ha dejado las arcas vacías y las instituciones podridas. Han financiado déficits fiscales crónicos, imprimiendo moneda local sin valor, creando una inflación endémica que ya devora los salarios antes de que llegue la crisis externa. La fragilidad institucional es máxima. Cuando el choque externo golpee y golpeará, no habrá margen de maniobra. No habrá rescates mágicos. Lo que veremos es la transferencia masiva de riqueza más grande de la historia de la clase media hacia los acreedores externos
y la élite política, que tiene sus ahorros a salvo en paraísos fiscales. Ustedes son la garantía de pago. Su trabajo, sus impuestos y la devaluación de sus ahorros son el mecanismo de ajuste. La trampa del dólar y la dependencia china se cierran sobre nosotros simultáneamente. El veredicto es culpable por negligencia criminal de nuestros líderes, y la sentencia la pagarán ustedes. Llegamos al final de la autopsia, y aquí es donde debo advertirles contra el instinto más peligroso del ser humano, en tiempos de crisis, a la esperanza infundada. En los próximos meses, escucharán cantos de sirena. Los medios de comunicación, siempre al servicio de mantener la calma social y complacer al poder, les venderán una narrativa de optimismo tóxico. Les hablarán del nearshoring, les dirán que el divorcio entre Estados Unidos y China es, en realidad, una gran oportunidad para el mundo hispano. La teoría dice que las fábricas saldrán de Asia y se instalarán en México, en Centroamérica o en Sudamérica, trayendo una nueva era de empleo y dólares. Les dirán que somos los aliados naturales de Occidente y que estamos a punto de recibir una lluvia de inversiones. Quiero que graben esto en su mente, es una mentira. Es una falsa esperanza diseñada para mantenerlos pasivos mientras el barco se hunde. La dura verdad, la verdad fría y numérica, es que el capital es cobarde. En tiempos de caos global, de guerra de divisas y de incertidumbre geopolítica, el dinero no fluye hacia países con instituciones débiles, leyes laborales rígidas, inseguridad jurídica y políticos populistas impredecibles. El dinero huye hacia la calidad. El colapso del orden comercial global no creará nuevas fábricas en su barrio. Destruirá las cadenas de suministro que permiten que esas fábricas existan. Además, la transición toma años, décadas. Pero la crisis financiera que se desatará por el movimiento en falso, China, y Wuhan, es inmediata. Ocurre en nanosegundos. Antes de que se ponga el primer ladrillo de una supuesta fábrica nueva en su país, la devaluación ya habrá destruido el capital necesario para construirla. No apuesten su futuro a las promesas de políticos que ni siquiera pueden gestionar el recojo de basura en sus ciudades. La matemática del conflicto hegemónico no tiene amigos, solo tiene intereses. Y el interés de los gigantes es exportar su inflación y sus problemas a la periferia. Nosotros somos la válvula de escape del sistema. Cuando la presión sube en el centro, explota en la periferia. La devaluación de su moneda no es un error del sistema, es la característica que permite al sistema purgar sus excesos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué pueden hacer ante una maquinaria histórica que tritura naciones? La respuesta no es política. No hay un candidato, un partido o una ideología que pueda detener un ciclo de deuda secular y un cambio de orden mundial. La solución es individual y es mental. Deben dejar de pensar como víctimas y empezar a pensar como supervivientes. La historia económica es un ciclo perpetuo de auge y caída, de construcción y destrucción. Aquellos que entienden el ciclo, aquellos que ven la tormenta antes de que empiece a llover, no solo sobreviven, prosperan. El dinero no desaparece durante las crisis, simplemente cambia de manos. Pasa de las manos de los incautos, de los que confían en la moneda fiduciaria y en las promesas del gobierno, a las manos de los preparados, de los que poseen activos reales y entienden la dinámica del poder. Este canal no existe para entretenerlos. No estamos aquí para darles buenas noticias ni para validar sus esperanzas vacías. Estamos aquí para armarlos con inteligencia financiera forense. Estamos aquí para diseccionar la realidad sin anestesia, porque solo el diagnóstico correcto permite la cura. Si quieren entender cómo proteger lo poco que queda de su patrimonio ante este choque de trenes, si quieren aprender a leer las señales que los medios ignoran, si quieren dejar de ser la hierba que aplastan los elefantes y convertirse en alguien que entiende el juego, entonces su única opción lógica es unirse a nosotros. Suscríbanse ahora. Activen las notificaciones. No lo hagan por mí, háganlo, porque el movimiento en falso ya ocurrió en los libros contables del mundo. La mecha ya está encendida. Solo estamos esperando el sonido del impacto. Y cuando llegue, querrán estar del lado correcto de la información. Bienvenidos a la resistencia financiera.